José Ortega y Gasset. Este filósofo español cada día es más interesante para el público que estudia o le interesa la filosofía. Crece el interés filosófico por este pensador por dos razones que me parecen a mí son bien importantes. La primera, la diversidad de temas que trata, que son difíciles de encasillar en las disciplinas académicas. Y el segundo punto, el modo como lo hace, dado que él tenía un afán de claridad, como solía decir, la cortesía del filósofo es la claridad. Pero trata diversidad de temas. Ortega habla de la técnica, habla del arte, habla de la mujer, habla de la vida, habla de Dicte, habla de Heidegger, habla de diferentes temas que, como decía antes, son bien difíciles de encasillar. En este sentido, entonces, se puede decir que José Ortega y Gasset tiene una melodía vital, por tanto es un hombre de orquesta, porque trabaja todos los temas. Es más, Ortega es una persona que habla no solo en el periódico, sino también en el teatro y en diferentes partes donde lo invitan. Han apareciendo diferentes discursos en los brindes que a él se le invita a que dé algunas palabras. También entender a Ortega no es fácil, dado que Ortega, como diría Heidegger, tenía una manía de originalidad en su pensamiento y cada vez que hablaba, hablaba con una profundidad, pero a la vez con una sencillez que todo el público lo podían entender. Las ideas que acompañan a Ortega durante toda su vida aparecen en el año de 1914, cuando publica el texto Adán en el paraíso. Ya había una intuición o un cierto esbozo de sus temas, tales como la idea de generaciones, la de fidelidad a sí mismo que tiene que ver con la vocación, la de circunstancia, la de las minorías egregias y de las masas como dictadura. Pero en Ortega siempre hay una prioridad, y es la vida sobre el pensamiento, la razón que interroga la vida y la vida que se deja interrogar por la razón. Teniendo esto presente, entonces uno puede decir que para Ortega la vida es la realidad radical. La confunde vida con ser. La metafísica de Ortega parte de la vida. En Ortega, entonces, el ser humano no tiene hechos sino vivencias, y aquí uno ve ese encuentro con la fenomenología. Ese paso de Ortega en España hizo que él tocara y tomara algunos aspectos de la fenomenología de Edmundo Husserl. En Ortega también es importante cuando yo decía de la escritura que la gran claridad de Ortega o la cortesía de él es la claridad. Ortega es un hombre que le encantan las metáforas como figura literaria. Entonces algunos llegan a decir Ortega no es filósofo, sino que Ortega es un literario. Pero en este sentido hay que decir, es imposible hablar de una filosofía pura si no se acude a la literatura. Más aún, la filosofía contemporánea no se entiende sin la filosofía, sin la literatura contemporánea. Por ejemplo, yo no puedo entender a un Jean-Paul Sartre si no miro la literatura. Tampoco puedo comprender a un Maurice Blondel si no miro la literatura o a un Gabriel Marcel si no miro las obras de teatro. Incluso la misma Simone de Beauvoir, todo lo va presentando también en la literatura, en los diferentes cuentos. En Ortega,
literatura y filosofía, yo diría, van de la mano. Ortega, un gran intelectual. El intelectual tiene una función social que hacer. Y Ortega, como filósofo intelectual, publica en periódicos y da su punto de vista con respecto a los problemas que padece España. El texto de España Invertebrada es una serie de discursos que Ortega publica en uno de sus periódicos. Ortega concibe el intelectual como un pescador de altura que otea el presente revuelto esperando capturar el futuro incierto. Ortega busca la claridad a pesar de los momentos de crisis o los momentos donde hay gran incertidumbre a nivel existencial y social. Ortega pide que el intelectual tenga claridad, claridad en sus pensamientos y claridad en sus juicios, en la dirección de juicios. El intelectual es una persona solitaria y solidaria. El intelectual hace renuncias a un mundo social para sopesar, reflexionar los diferentes momentos, pero es una persona que es solidaria, le da solidez a los diferentes acontecimientos que analiza. El intelectual, según Ortega, tiene una urgencia de saber, pero no como un lujo cultural, sino ante todo como una necesidad vital. Vital. El intelectual tiene ese gusto por la vida, por darle altura a la vida. Presiones como estas acompañan a Ortega y quien se mete en su filosofía la va conociendo bastante. Ya lo había dicho, la cortesía del filósofo es la claridad. Hay una filósofa alemana judía poco conocida, pero que últimamente está tomando gran interés, que hace la diferencia entre claridad y verdad. Ella pone un ejemplo pedagógico. Si yo quiero conocer la catedral, pero voy en la mañana y hay mucha bruma, tengo que esperar que la bruma se vaya para adquirir claridad y poder llegar a la verdad. La claridad es la antesala para llegar a la verdad. Hay otra expresión que acompaña el escrito de Ortega en las diferentes biografías que él escribe. Llega a ser quien tienes que ser. Ortega escribe sobre Velázquez, escribe sobre Goya, sobre Goethe, sobre Renan, sobre Goya, y todos van caminando o tienen como dinamismo, llega a ser quien tienes que ser, esta expresión de Píndaro. La otra expresión que a Ortega lo acompaña y lo identifica en su pensamiento tiene que ver con lo que escribía en el año de 1914: yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ella, no me salvo yo. Con esta expresión, Ortega ya está manifestando su pensamiento. No es un puro realismo, no es un puro realismo, tampoco es un puro idealismo. No es el yo solo, sino el yo con la circunstancia. No es el mundo de fuera solo, sino el mundo que pasa por el sujeto. Son, en términos de él, los dos dioses que vienen acompañando el pensamiento orteguiano. José Ortega y Gasset, en esa responsabilidad intelectual, en el año 1923 funda la revista Y Occidente. Como intelectual, que quiere traer el mundo de Alemania, el mundo francés, a España, para que
los grandes intelectuales o la clase de España conozcan los otros pensamientos. Esto es diferente a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno dice que la salvación de España tiene que ser volcándose a España. Ortega, por el contrario, habla de abrirse a Europa. Entonces, la primera navegación de Ortega consiste en europeizar a España. Esa es una primera navegación, que España se abra a Europa y que Europa entre a España. Hay una segunda navegación que algunos estudiosos de Ortega llaman el sacar a Europa de la crisis causada por la dictadura de las ciencias de los laboratorios a través de la razón vital. Entonces, esta segunda navegación tiene que ver con la razón vital. Esa crítica que se hace al positivismo, pero a través de la razón vital. Expresiones como estas. La vida es tan profunda que no puede quedar reducida a un laboratorio. Más adelante va a aparecer, si algunos lo llaman así, una tercera navegación, y es ese diálogo entre el idealismo y el existencialismo, donde se da el vitalismo de Ortega. La vida la va a definir él, es la realidad radical, es encuentro, es futuración, es pasado, es acontecimiento, es realidad. Estos temas de Ortega van a dar origen a lo que se llama la Escuela de Madrid, y ahí hay pensadores como Manuel García Morentes, Javier Zubiri, José Gauss, María Zambrano, Pedro Laín Entralgo, entre otros. La obra de Ortega gira entonces hacia el objeto en un comienzo, luego al subjetivismo, pero Ortega siempre con ese yo soy yo y mis circunstancias, no solo el sujeto, no solo el objeto, sino siempre en ese diálogo de los dos. He aquí una primera introducción al pensamiento de José Ortega y Gasset. Espero vernos en otro video donde reflexionaremos también el pensamiento orteguiano.